Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta, vamos a comenzar enseguida con Token City hablándoles de todo lo que concierne a la economía tokenizada, pero antes, como siempre en esta cadena, vamos a empezar con las últimas horas, y es que acabamos de conocer que el PGA Tour ha acordado fusionarse precisamente con su rival, además que está respaldado por Arabia Saudí, con LIV Golf. Es un acuerdo que haría que los competidores aplastaran los litigios que tienen pendientes y avanzaran como una empresa de golf muchísimo más grande. De hecho, las dos entidades han firmado un acuerdo que combinaría los negocios y los derechos comerciales de PGA Tour y LIV Golf en una nueva empresa con fines de lucro, aún por nombrar. Este acuerdo incluye el DP World Tour, también conocido como el European PGA Tour. LIV Golf, hay que decir que está respaldado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, una entidad que está controlada por el príncipe heredero de Arabia Saudita y que se ha visto envuelto en demandas antimonopolio con el PGA Tour en el último año. Este acuerdo, anunciado hace apenas unas horas, pondría fin a todos los litigios que tienen pendientes ambas entidades. PIF está preparado para invertir miles de millones de capital nuevo en la nueva entidad, según ha informado en las últimas horas David Faber. De hecho, los términos del acuerdo todavía no han sido revelados. Como parte de este acuerdo, eso sí, los tres grupos van a establecer un proceso justo y objetivo para cualquier jugador que quiera volver a solicitar la membresía en el PGA, DP o DP World Tour después del final de la temporada de 2023. Dos entidades que tenían muchos juicios pendientes, había muchos golfistas, de hecho, que se estaban yendo directamente a jugar a Arabia Saudí porque estaban pagando una auténtica millonada, más o menos, como lo que ha sucedido en las últimas horas con Karim Benzema, pero vemos que en este caso se han puesto de acuerdo y van a crear una competición mucho más grande y, según ellos, mucho más justa. Nosotros, hablando de justicia, es de justicia que ya hablemos precisamente de economía tokenizada. Ya saben, bueno, pues que aquí en Token City todos los martes, a eso de las 7, pues damos un repaso, comentamos todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando en cuanto a lo que se refiere a la economía tokenizada, pero antes de nada vamos a contarles, vamos a explicarles lo que es Token City. Es una compañía tecnológica que ha creado toda la infraestructura tecnológica, además de ofrecer las capas regulatorias para que cualquier empresa y asset management pueda crear, gestionar y negociar sus tokens, sobre todo los security tokens. Los security tokens, para que se hagan una idea, son la digitalización y la tecnología blockchain de cualquier derecho económico, ya sea capital de compañías, deuda, participaciones en fondos, beneficios de una línea de negocios, etcétera. Token City tiene tres líneas de negocios. Por ejemplo, tiene un crowdfunding donde ayudan a financiar las compañías del sector Web3, una plataforma que la venden en marca blanca para que cualquier compañía y o asset management pueda solicitar financiación o tokenizar su modelo de negocio, y además permite la emisión, gestión y negociación de tokens en una web totalmente customizada del cliente. Y por último, actualmente Token City está creando también dos mercados de valores tokenizados y regulados, uno de ellos en Suiza y otro en la Unión Europea. Así que seguir muy de cerca que está haciendo esta compañía, que está dando tanto que hablar en los últimos meses. Y recordar además que el mes pasado, ojo con este hito, ojo con este evento, recibió el Premio Nacional de Tecnología del siglo XXI en la categoría blockchain. Así que desde luego Token City está dando mucho de qué hablar, está consiguiendo muchos logros, y nosotros vamos a hablar y por supuesto vamos a explicarles pues qué es esto de la economía tokenizada, y sobre todo vamos a explicar pues por qué están entrando cada vez más inversores en Token City. Tras esta introducción vamos a pasar a continuación con nuestros invitados. En el día de hoy tenemos un cartel espectacular. Contamos con Alejandro Soto, inversor de referencia en España en inversión alternativa en compañías. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí. Tenemos también a Gonzalo García Valdecasas, es un abogado de referencia en este sector, en la tokenización de activos, y ambos, además, si no me equivoco, sois inversores de Token City, o sea que confiáis en el proyecto. Pues Alejandro, antes de nada, tú eres CFO, fundador e inversor, experto en MMC y MBA. Bueno, tienes un montón de cargos: licenciado en Dirección y Administración por la Universidad Complutense, socio y CFO de Da Vinci Platform, director financiero y analista financiero. Bueno, 10 años de experiencia como profesor universitario. Desde luego, pues sabemos de lo que hablas, sabes de lo que hablas, y vienes además de un background de directivo en muchas compañías, y quiero que nos cuentes por qué y en qué momento empezaste a interesarte por la inversión en compañías. Un poco de experiencia. Bueno, esto ha sido un poco la evolución de todo lo que ha sido la carrera profesional, y en la que, metido en el mundo financiero, pues estabas en contacto con empresas. Algún pinito en inversión he ido haciendo a lo largo de estos años, y llegado un momento la carrera, con cierta madurez, pues te empiezas a plantear las cosas, y aprovechando la salida de un proyecto, y coincidiendo además con la salida de otro proyecto de mi hermano Guiller, entramos en el mundo de la inversión a finales del 2019. Entramos en el grupo Core Angels, un grupo portugués, sociedad portuguesa, que tiene una serie de grupos de inversión, de business angels, repartidos por Europa, Sudamérica, Estados Unidos y África. Nos presentaron la oportunidad, la analizamos
y constituimos el fondo al inicio del año 2020. Y ese fue el arranque en el mundo de la inversión. Desde ese momento, desde comienzos de 2020 hasta fecha de hoy, hemos invertido en 25 sociedades, hemos terminado el fondo, hemos invertido en 25 sociedades de forma agnóstica, es decir, no centralizados en ninguna vertical, y muy contentos con las inversiones realizadas. Hasta la fecha estamos con todas las participaciones vivas, todas las inversiones vivas, y esperando ya la salida de algunas participadas, empezar a hacer ya algún éxito que otro. Has hablado precisamente de Core Angels y quiero que nos expliques un poquito a nuestros espectadores en qué consiste este grupo y no sé qué implicaciones, qué objetivos tiene. El grupo Core Angels es un grupo constituido en Portugal y es la matriz de un grupo de sociedades que están repartidas por Europa. En España está Core Angels Madrid, Core Angels Barcelona, en Inglaterra Core Angels UK, Sudamérica Core Angels Chile, y tiene la vocación de ser el grupo de Business Angels más grande del mundo. En este momento somos 11 grupos y con la idea de crecer en 5 grupos por año aproximadamente. Eso nos permite hacer inversiones y además permitir a nuestras participadas pues la expansión geográfica y la expansión rápida, pues no solo a nivel de territorial, sino compartiendo mucha sinergia, compartiendo mucho contacto y facilitando la vida a las sociedades invertidas. ¿Y cuál es tu experiencia precisamente a la hora de invertir en compañías? ¿Cómo ha sido? Al principio era una experiencia nueva, porque realmente es una forma de trabajar diferente a la que estamos haciendo hasta ahora, pero de la mano del grupo Core Angels empezamos a hacerlo con un procedimiento de forma profesional, una inversión de forma profesional, siguiendo un procedimiento de inversión riguroso, y ya a fecha de hoy con cierto nombre ya en el mercado y con ciertas operaciones interesantes ya realizadas, como por ejemplo la de Token City. ¿Y qué debe tener en cuenta un inversor a la hora de elegir una compañía, a la hora de invertir en una compañía? ¿Qué consejos podemos dar? ¿En qué nos debemos fijar? Bueno, a la hora de considerar una compañía podemos verla desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista racional, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cualitativo. Nosotros hacemos un análisis en conjunto de todas estas consideraciones, pero realmente al final nos gusta la compañía porque creemos que va a ser una compañía, porque creemos, y insisto un poco en lo de creer, una decisión subjetiva, una decisión que es cualitativa, creemos que va a ser una compañía que crece, que nos gusta y que va a cumplir con los objetivos del fondo nuestro, realmente. O sea, realmente no te podría decir cuáles son los criterios que utilizamos, porque no es un criterio económico, no es un criterio, no es una decisión cualitativa exactamente, es el conjunto de una serie de decisiones y además muy condicionada por la calidad del equipo gestor, del equipo directivo que nos lleva finalmente a tomar la decisión. Si tuviera que decir algo, que es lo que nos lleva a invertir realmente en las sociedades, es la capacidad del equipo gestor y la capacidad de ejecución de ese equipo gestor. Pues quiero que un poco ahora, llevándolo a tu terreno, Gonzalo, que nos cuentes ¿cuándo conociste Token City? Porque, como decíamos antes, tanto tú como Alejandro, ¿no? Sois inversores y quiero que nos cuentes ¿cuándo conociste? ¿Cómo fue un poquito este proceso? Yo conozco al equipo de Token City antes de que existiera el propio Token City. En realidad ellos vienen del mundo financiero y de la inversión en startups a través de siendo de los primeros que realmente tuvieron la licencia de PFP en España y conociendo al final esa metodología crowd y trabajando con ellos. Y al final, desde unas etapas muy tempranas, vieron la posibilidad de la tokenización como representación digital de activos para su fácil transmisión y que sea todo muchísimo más líquido. Y un poco, pues junto con ellas, vi cómo crearon Token City desde el inicio antes. En realidad ellas empezaron con una innovación en base PFP y pasaron directamente a crear lo que es el vehículo tokenizado para dar servicio tanto a su propia empresa de PFP como a otras empresas.
¿Cuándo lo conociste tú, Alejandro, en este caso, a Token City, más o menos igual que Gonzalo? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que más tarde, por lo que estoy escuchando, yo empecé a seguirla un poco por la curiosidad personal en el mundo cripto. Empecé en el año 2020, que empecé ya a leer y a interesarme por estos temas, y empecé a seguir un poco a la empresa, pues con los programas que hacían, de las comunicaciones, o simplemente pues cualquier tipo de mensaje pues en redes, en LinkedIn, y empecé a profundizar. O sea, mucho antes de que nos llegara nuestro portfolio de inversiones, o sea, que nos llegara vía Dealflow, yo ya conocía la empresa y conocía a los gestores y las operaciones que estaban realizando, ¿vale? Por lo tanto, digamos que iba con los deberes hechos un poco, si quieres, al respecto de esta empresa. Sí. ¿Y qué fue lo que os motivó, por ejemplo, en tu caso, Gonzalo? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Porque... Lo mismo que decía aquí el compañero, ¿no? Es el equipo, es la gente que lleva a cabo el proyecto. Temas de tokenización, al final nosotros asesoramos muchísimos en el despacho desde hace muchísimo tiempo, y es ese equipo humano y cómo lo llevan y el conocimiento que tienen y las ganas de innovar que te llevan a apostar por el proyecto. Yo, por suerte, entré en la primera ronda de todas, es decir, fui de los que estuvo ahí en ese momento, me acuerdo perfectamente cuando pasó, y un poco fue por apoyar ese proyecto para que saliera adelante, ¿no? Y sobre todo el equipo, la gente y las ideas, que en ese momento ahora se habla mucho de tokenización, se habla mucho de blockchain, se habla de muchas de esas cosas, pero en aquel momento nadie hablaba de eso en realidad, ¿sabes? Y era realmente innovador en su momento, que sigue siendo innovador para la mayoría de la gente, ¿no? Pero que nosotros lo tenemos muy visto, y en aquel momento no había nadie. Claro, es que ahora, como tú dices, ¿no? Ahora está BlackRock, habla ya de tokenización, dice, bueno, pues que va a ser uno de los negocios más importantes, ¿no? De los próximos meses, de los próximos años, pero claro, no sé, cuando tú les conociste, como bien dice Gonzalo, no había tanta gente hablando de tokenización. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a dar el paso, a invertir en Token City? A invertir en Token City, bueno, cuando nos llegó, yo personalmente, dentro del equipo gestor, mi hermano Guillermo, el director general, y yo, empezamos a considerar la oportunidad, y vimos un sector que estaba pujando, boyante. Vimos un modelo de negocio que nos gustaba mucho. La propia Core, nuestra propia empresa, está buscando una oportunidad en la vertical del FinTech. Por tanto, pues nos llegó. Y finalmente vimos un producto bastante desarrollado. Vimos después de las reuniones, vimos ya al equipo gestor, y ya concluimos vimos ahí algo de gente que te daba las respuestas, que te daba seguridad, y sobre todo que te daba una confianza para este mundo, que no era fácil, porque realmente en un fondo como el nuestro, una vez que los gestores lo analizamos, a llevarlo al comité de inversión, tenemos que ir muy seguro y tenemos que ser conscientes de que esa propuesta, ¿vale?, va a ser generadora de confianza. Si no, nosotros probablemente dentro del comité de inversión incluso quedamos mal cuando llevamos la propuesta de inversión. Bueno, ahí eso vimos realmente que eso lo teníamos resuelto, y en todo momento el equipo nos dio un confort durante el proceso. Eso nos llevó a llevarla al comité de inversión y salió aprobada, y invertimos. ¿Y qué opinión tenéis un poco del sector? Porque tú, además, Gonzalo, que eres abogado, seguro que estás al tanto, ¿no?, de las últimas demandas contra Coinbase, contra Binance. ¿Esto puede repercutir de alguna forma al sector de la tokenización? Porque yo sé que Rocío muchas veces habla pues de que son como áreas diferentes, ¿no? Es verdad que se engloba todo, se mete todo en el mismo saco, pero claro, no es lo mismo las cripto, no es lo mismo Binance, pues que en este caso Token City, ¿no? Pero ¿qué opinión tienes tú del sector ahora? Para mí es positivo. Lo que pasó ayer y pasado, en realidad es, como yo digo, el supervisor haciéndonos caso. No cree que somos 4 frikis en una esquina, sino realmente se preocupa, ve lo que está pasando, y luego podíamos entrar a valorar las funciones de la SEC y cuál es su interpretación con respecto al test de Howey, lo que se considera una inversión o no. Y ellos al final, y esta es una de las características propias de Token City, es que abraza la regulación y la normativa. No son gente que emite por emitir, sino entiende que hay unos protocolos y es posicionarse sobre la base regulatoria. Y allí lo que pasa un poco es que lo único que busca la SEC, en cierta manera, es proteger al inversor, ¿no? Quiero decir, se ve muy desamparado muchas veces en ciertos aspectos, y a lo mejor se está pasando. Igual que todo el mundo dice que con la entrada de MiFID en su momento pues hay demasiada protección hacia el consumidor,
pero yo siempre pienso que la regulación es para proteger, para informar y para que la gente sepa lo que está haciendo y por qué, y es necesaria. A veces se pasan y, como justo escuchaba en el programa de antes, a lo mejor hay unos intereses políticos con la DCBD de Estados Unidos, intentan posicionarse, intentan quitarme otras cosas, pues como en todo, ¿sabes? Pero como mínimo eso quiere decir que les damos miedo o saben que es un sector grande y que nos tienen que tener el ojo puestos, y eso es positivo. Sí, que no somos cuatro gatos, ¿no? Como seguramente mucha gente piensa, pero se ve que cuando el regulador de Estados Unidos se está poniendo tan serio es que algo pasa, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Igual, por matizarlo un poco, yo creo que es muy interesante que el regulador americano haya entrado y que entre estas operaciones, porque esto va a permitir que el sector y el ecosistema se desarrolle con mucha más rapidez, con mucha más agilidad. Todavía el viernes pasado en una cena me decían mis amigos, es que estás metido en un sector que es ilegal, que sirve para blanquear dinero y tal, y le digo, no, eso es el dólar americano, el billete de 500. Esto empieza a estar muy regulado, y además es muy bueno que esa regulación avance y avance muy deprisa. Estados Unidos, en Europa, en España y en Suiza y en general. Eso permitirá pues mucha más tranquilidad para el inversor y mucho más nivel de adopción, ¿vale? Es más, en ese sentido, yo me acuerdo cuando empezábamos en esto en el 16 o en el 17, nos acercábamos a CNMV y CNMV siempre nos decía, oye, yo estoy a emisiones del Banco Santander de 1.200 millones, no estoy a tus criptos, ¿sabes? Y de repente hay que modificar la ley del mercado de valores, ¿sabes? Es decir, es una clara señal de que, oye, han decidido que la digitalización del sector financiero se hace con esta tecnología, lo tienen clarísimo, han modificado para que se pueda representar digitalmente un security token con todos los aspectos regulatorios y formalistas, así que no podemos otra cosa decir que es bueno para el sector. Precisamente, Gonzalo, estás hablando de los security tokens, que son una de las insignias, ¿no?, de Token City. Quiero que nos expliques precisamente qué representan estos tokens. Pues si hay algún espectador pues que se pierde con esto de utility, security. Yo lo explico así un poco por analogía, porque todos hemos ido al notario y hemos visto esas acciones del ferrocarril de España S.A., ¿no?, que están colgadas en los notarios, y eso era un título valor, ¿no?, donde el derecho intrínseco a la compañía estaba metido dentro del papel. Pues al final, en vez de tenerlo en un papel, lo tengo en un token, y lo que aparece es el token valor, ¿no?, donde realmente el derecho está fundido con ese token, y en vez de llevarlo con papeles y como hacíamos antes, yo no lo he visto, también te lo digo, pero antes ibas con tus acciones en papel y decías, yo tenía 1000 acciones del ferrocarril y puedo votar en una junta o tengo tantos derechos económicos por ese papel. Entonces pasamos ese proceso de digitalización, donde primero hicimos las anotaciones en cuenta, que se hacía a través de BME y todo esto, con unos altos costes y poco operativo, y encontramos una forma de digitalizar ese papel donde le metemos ese derecho. Y derechos, o sea, token derecho económico, y hay montones de derechos económicos. En realidad podemos representar digitalmente lo que quieras, pero los típicos, pues ahora se ha cambiado la ley de sociedades de capital para las acciones de las SA, se van a poder tokenizar las participaciones en los fondos, se van a poder tokenizar todo tipo de deuda, lo que te va a permitir ágilmente, lo que antiguamente era un endoso, que es como ponerle un POSIT a un título, pues lo mismo, pero transmitiéndolo a través de blockchain con esa facilidad, con tu wallet, con tu contabilidad puesta, viendo lo que tienes y lo que no. Y como yo siempre digo, y él lo puede decir, espero que algún día pueda tener mi wallet y ver las participaciones que tengo de SLs, porque ahora mismo lo que tengo es un cajón lleno de papeles firmados, y hasta que no salga la API del registro mercantil, como está en Francia, yo pueda consultar directamente lo que tengo o lo que sea, pues será tokenizado. Yo quiero ver tantas participaciones y poder ejecutar mis derechos económicos, mis derechos políticos. No es más que la digitalización del sector corporativo, y el sector corporativo enseguida relaciona al mundo financiero. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? Es precisamente esto una de las cosas que más te llamó la atención de Token City. Y esto que está comentando, que es muy interesante, porque lo está llevando a un nivel un poco de origen y con un trasfondo jurídico, que es muy interesante, pero yo desde el punto de vista de cliente o de usuario, lo estoy viendo como la capacidad que tengo para tener esa propiedad con mucha más legitimidad, con mucha más agilidad, con mucha más rapidez. Yo ese token lo podré intercambiar, pero sobre todo lo podré hacer líquido. Para mí, tener una acción de una empresa no cotizada, que no cotice en un mercado líquido, y no poder deshacerme de ella es un problema. A partir de este momento yo podré vender el token contigo llegando a un acuerdo de forma rápida, pero al día siguiente tiene fecha valor. Pero no solo eso, si estoy metido en un fondo como el nuestro, Core Angels, en el que somos ya 400 socios y que tenemos participaciones en grupos de todo el mundo,
si estuvieran tokenizadas todas estas participaciones, podríamos tener un mercado secundario de nuestro propio fondo en momentos cuando necesitáramos, cosa que te da una agilidad brutal. Por tanto, tienes no solo una operación financiera muy descentralizada, tienes auténtica libertad para actuar, tienes una visibilidad rápida, tienes una gestión personal y tienes una gestión de la liquidez. Por tanto, creo que es hasta digamos que te estaba llamando a la puerta, ¿no? O sea, una operación que es hasta necesario, ¿vale? Es verdad que esto no es fácil de ver, es verdad que esto todavía el mercado no lo tiene asumido, claro, que el nivel de adopción pues es el que es, ¿vale? Y irá poco a poco, pero yo es que solo le veo ventajas. Al final no es más que el proceso de digitalización de un sector arcaico asociado a papel, claro, que hoy en día tiene que cambiar. Es decir, cuando yo siempre hablan de que blockchain puede sustituir registradores y notarios, yo lo que digo es que va a sustituir abogados, ¿sabes? Porque desde el momento en que el artículo 11 de la ley de la ley de mercado de valores te dice que por la mera transmisión del token se enterará transmitido el derecho de forma automática, no necesito un abogado de por medio que me haga contratos de cesión, y tengo muchísima más operatividad. Y como siguiente punto, todos entendemos lo que sería maravilloso del dinero programable, ¿no? En el sentido automatizaciones de dinero, pues imagínate que puedo automatizar activos. Puedo transmitir, ignorar, guardar, colateralizar, ¿sabes? Todo con su representación directa. Como bien dice, a lo mejor la gente no lo ve, pero es la verdadera. Primero tuvimos PSD2, que fue la digitalización un poco del sistema de pagos y todas las partes de e-money, wallets y tal, y viene un poco la digitalización del sector financiero, donde lo que tenemos que tener es activos y poder moverlos. Totalmente de acuerdo con los dos. Es necesario, es un avance, además que como tú dices, Alejandro, pues al final todos son ventajas, pero es verdad también lo que has dicho, pues que el nivel de adopción pues todavía es bajito, ¿no? Y todavía queda un poco de tiempo, ¿no? Para que la gente se vaya enterando. Os quiero preguntar también precisamente por gente, en este caso por el equipo de Token City, que me contéis un poco pues qué pensáis de este equipo y también qué ventajas tiene con la competencia, porque como decís, pues es verdad que hace 4 años no había tanta gente hablando de tokenización, pero cada vez hay más gente, ¿no? Cada vez están saliendo también más empresas, y quiero que nos contéis un poco pues qué diferencia o qué ventajas tiene el equipo de Token City con respecto a otros. Bueno, nosotros lo fuimos viendo a lo largo de las reuniones que tuvimos y fuimos profundizando en el tema, y nos vimos y lo que vimos realmente es que tenían cubierto todas las áreas que para nosotros eran determinantes. Tenían cubierta el área de producto, tenían todo lo que era el desarrollo de IT, nos dieron respuesta a absolutamente todas las dudas con respecto a toda la seguridad de las máquinas, el cumplimiento de la normativa, al respecto de la normativa de las operaciones y de las operativas con respecto a los mercados tanto nacionales, europeos como el de Suiza. El equipo jurídico fue brutal, o sea, la respuesta que nos dieron. Y sobre todo, y a mí lo que me gustó fue un poco la visión de las fundadoras al respecto del sector y un poco cómo veían ellos lo que era esta disrupción que va a ocurrir en el ecosistema financiero y la forma que estaban ellos planteándolo, ¿no? De llevarlo a cabo, ¿no? Con un auténtico liderazgo. Eso fue lo que nos llamó la atención, realmente. En tu caso, Gonzalo, más o menos en la línea de lo que mismo, yo es que he trabajado con ellas, porque en realidad el equipo directivo es ellas, ¿no? He trabajado directamente codo con ellas y sé la potencia, las ganas de trabajar, el entusiasmo desde un aspecto regulado y desde un conocimiento. ¿Sabes? Quiere decir que luego te viene cualquiera y te dice voy a tokenizar y tal, y te voy a emitir un RC20 y ya está, ¿no? Y como yo siempre digo, generan problemas porque no entienden el mundo financiero, no entienden tal. Pero en este caso se han dedicado a operaciones a través de la PFP, saben lo que es una emisión, lo que es una startup, las necesidades. Y no solo ya es un tema tecnológico, sino es un tema de consultoría. Y ellas son capaces de explicar, entender y dar valor añadido a cada uno de los proyectos que se acerca a Token City, que eso no aparece en muchos casos. Te pueden dar una marca blanca, toma tecnología, no deja de ser una cosa que emite un token, ¿sabes? Te lo vende y tengo una pasarela de pago Stripe que se cae. Pues aquí hay muchísimo tema de que te ayudan y hay una evangelización por su parte para poder ayudar a esa economía tokenizada y darte un servicio completo, cosa que en otros sitios por supuesto no hay. Pues hablando de servicio completo, hablaba al principio de algunos de los hitos, ¿no?, que está consiguiendo Token City, como este premio que ha recibido hace poco, pero quiero también que me expliquéis qué implica la creación de las bolsas de valores tokenizadas, que además están reguladas, que están creando tanto en la Unión Europea como en Suiza. ¿Qué implica? Porque es un hito, es un evento también muy importante para Token City.
Para nosotros, tal como lo vemos, es poder acceder al mercado de capitales con unas operaciones de volúmenes ya fuera de lo que es una transacción, digamos, muy estándar. Cuando tú estás hablando aquí de una operación de tokenización y hablas de 1 millón de euros, está muy bien, pero cuando ya entras en esos mercados, ya entramos a competir a otra liga, llegas a la Champions del ecosistema financiero en operaciones grandes, y el objetivo que tiene planteado Token City es estar en una posición de liderazgo en ese mercado. Eso nos lleva directamente a ver en el muy corto plazo estar con ese tipo de operaciones. Ya has pasado a otro nivel, ¿no, Gonzalo? Para No, o sea, en realidad fue un tema de visión. Ellas crearon los mercados secundarios tokenizados previamente a que hubiese regulación. Ahí estuvimos trabajando y no podías estar en un mercado regulado. En un mercado regulado necesitas una autorización por parte de la entidad, el regulador financiero, donde creas mercado entre las personas, ¿no? Entonces, ellos ya desarrollaron toda la tecnología y el know-how para cuando apareció la oportunidad normativa de crear estos entornos regulados, ser los primeros. Y sobre todo, tener la capacidad, el equipo y el conocimiento para ser avalado por parte de CNMV para entrar en Sandbox y ser uno de los primeros a nivel nacional y europeo de llegar. Ya teníamos tecnología, ya tenemos preparado. Dinos cómo lo quieres. Al final no existe una liquefacción de los activos sin un mercado regulado. Es decir, lo tendrás peer-to-peer, tendrás OpenSea, tendrás lo que tú quieras, pero si realmente quieres hacer un order book donde puedes realmente unir la oferta y la demanda y que esto esté regulado y tiene sentido, sabes, que tengas una licencia para hacerlo, es lo que realmente va a generar que podamos tener emisiones primarias tokenizadas y su mercado secundario, ¿no? Y ellas se posicionan y serán las primeras en obtener la licencia. Vamos, no creo que haya otro proyecto español que vaya a obtener las licencias, son otros proyectos a nivel alemán y francés lo que se está viendo, y ellos venimos de muy atrás, muy atrás, y saben cómo hacerlo, cómo generar usuarios, cómo generar inversores, cómo generar marca, cómo generar todo, y es una oportunidad con la ley del régimen pilot que ellos hayan estado como líderes a nivel nacional para poder plantearse como el proyecto líder ahora mismo. Pues para terminar, chicos, claro, yo creo que ya estamos dando muchos motivos para aquellos que quieran invertir en Token City, pero es que además el próximo lunes, el 12 de junio, va a empezar la precampaña de su ronda de inversión, y os quiero preguntar precisamente por esto, ¿por qué un inversor debe interesarse por Token City? ¿En qué se debe fijar o qué debe tener en cuenta? Hombre, yo creo que el ecosistema financiero está cambiando y está disrumpiendo con las operaciones tokenizadas. Y Token City claramente es uno de los first movers, es una de las primeras empresas y que puede liderar esta disrupción en la sociedad española y europea. Esa es tal como lo vemos nosotros en Core Angels. Gonzalo, ¿qué opinas? Vamos, no debería hacer opiniones sobre inversión, ¿no? Claro. Directamente, pero al final son un proyecto líder, un proyecto que se diferencia. Gente seria, gente que ya ha sido avalada por un montón de gente, es decir, que no son los primeros. Tienen las bolsas en Suiza y van a tener la bolsa en España. Hacen todas las cosas a nivel regulatorio como hay que hacerlas, o sea, están al lado del regulador como el regulador está aprendiendo de ellas y ellos aprenden del regulador igualmente, o sea, es un trabajo en equipo y no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y es que no, en realidad me decías antes, ¿cuál es la competencia de Token City? Pues tampoco hay mucho, ¿sabes? Quiero decir, sean 2 o 3 compañías a nivel europeo, y sobre todo que muchas veces es un tema de nicho de mercado y regulatorio con respecto a España o Europa, ¿no? Y el que quiera venir a Europa y tener una empresa en Europa y cotizarla en Europa, pues tendrá que usar esos servicios. Y no solo se centra en mercados secundarios, sino también en primarios. Te ayudan a emitir, a crear y luego te lo llevan a un mercado secundario. Claro. Entonces, para mí, dentro de todo lo que hay, pues yo ya he invertido, lo único que puedo decir que es una buena oportunidad y que ya vais tarde. ¿Sabes? Es decir, que yo ya entré en las primeras. Que es verdad lo que dice Gonzalo, que muchas empresas de tokenización, pero no se dedican a lo mismo que el Token City. Hay algunos de tokenización inmobiliaria, de tokenización de contratos de alquileres, pero no hay ninguna pues que esté haciendo lo que está haciendo Token City, como tú dices, ninguna que además lo está haciendo de la mano de los reguladores, que es quizá lo más destacable. O sea, con respecto a mercados secundarios, estas que hablas, al final su business core no es tanto la tokenización, sino el inmobiliario. Claro. Y luego utilizo esta técnica para captar fondos o lo que sea. Pero Token City no capta fondos, sino ayuda a otras empresas a este mundo que está por venir. Entonces es un prestador de servicios.
Bueno, pues Alejandro, Gonzalo, un placer compartir este tiempo con vosotros. Muchas gracias por estar aquí un día más en Token City. Muchas gracias. Igualmente por la invitación. Muchas gracias. Y terminamos ya despidiéndonos de los espectadores, que por cierto aprovecho para decir que si hay alguno que esté interesado en profundizar un poquito más en este proyecto, este próximo jueves a las 4 vais a poder conocer a su CEO, Yael Oaknik, que va a estar en un webinar contestando a todas las cuestiones, a todas las preguntas que les hagáis. Os podéis apuntar en el calendario de la landing que aparece en pantalla. También podéis enviar un correo directamente a ralvarez@tokencity.com y recibirán el link de la conexión, un poquito toda la información por si quieren saber un poquito más, invertir en este proyecto. Nosotros nos vamos a ir, vamos con una breve pausa, unos breves anuncios, enseguida volvemos con la mejor programación y ojo porque a las 8 comenzamos aquí en el cierre Wall Street con José de la Morena y con Javier del Valle. Hasta ahora.